estaba acompañando a mi dulce Jesús en sus penas de la pasión, y haciéndose ver, me ha dicho: Con este movimiento del alma de Luisa, pues comienza este numeral decimocuarto de este volumen 14 del libro de cielo, y nos introduce condensando ya una teología viva del acompañamiento místico a Jesús en su pasión. Luisa no está describiendo una visión estática, ni siquiera está hablando de un recuerdo piadoso, sino nos habla de una presencia viva, de una participación real, obrante en los dolores del Redentor. Y ese verbo que Luisa emplea, acompañando a mi dulce Jesús, la pequeña hija de la divina voluntad, con ese acompañamiento, ¿no? Está denotando pues que es más que un simple observar, porque acompañar implica, y acompañar en la divina voluntad es una inmersión amorosa en el drama salvífico de Cristo, es un dejarse absorber por la memoria viviente de la pasión, que es siempre actual, siempre operante, siempre presente. Luisa, en ese habitual estado de abismamiento, ¿no?, en el divino querer, no contempla desde fuera, sino que entra en la pasión, entra con el Señor, entra entrelazada al fiat supremo, y su alma, claro, entonces se posiciona como una prolongación amorosa de los dolores de Jesús, como una criatura que, por gracia, es invitada a transitar interiormente el Vía Crucis, ese Vía Crucis pues casi eterno, ¿no?, de la redención, no para sufrir por sufrir, sino para vivir con Jesús, para reparar con Jesús, para amar con Jesús. Este modo de acompañar, pues claro que está enmarcado en el dinamismo propio de esta nueva vida en la divina voluntad, en la que cada acto de la criatura pues perfectamente puede insertarse en los actos mismos. Bueno, más que puede, debe insertarse en los actos mismos de Jesús, fundirse con ellos, hacerlos propios. Eso es lo que llamamos el giro, ¿no?, en el fiat redentor. De alguna manera, con este giro, ¿no?, pues se cumple aquel principio místico de San Pablo. Recordamos en la carta a los Gálatas: estoy crucificado con Cristo. O con más claridad, ¿no?, San Pablo en la carta a los Colosenses pues lo decía así, ¿no? Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Obviamente no es que a la pasión de Jesús le falte eficacia, sino porque su fecundidad se prolonga en aquellos que amorosamente lo interiorizan con el mismo Redentor, ¿no?,
y en su divina voluntad. Al mismo tiempo que Luisa nos habla de ese acompañamiento, ¿no? Luisa dice que está acompañando ¿a quién? A mi dulce Jesús. Y esa calificación habitual en Luisa no es accidental. Está de alguna manera pues confesándonos, ¿no? Una relación íntima, una relación filial, esponsal que ella tiene con el amado, con el Señor. En el marco del libro de cielo, ¿no? La dulzura de Jesús, claro que no es un sentimiento subjetivo, sino que es el resultado de la unión real, nupcial, con el querer, con el divino querer, con el santísimo querer, que transforma incluso los sufrimientos en dulzura, pero en dulzura obrante, en gozo escondido, en consuelo mutuo. Jesús es dulce para quien lo ama, incluso en el sufrimiento, porque su dolor pues está impregnado de amor eterno. Así que Luisa no teme acompañarlo en sus penas, porque su cercanía no le produce espanto, sino atracción. Su amor ha sido transfigurado por la divina voluntad y por eso puede abrazar el dolor con dulzura. Finalmente, Luisa dice que él, haciéndose ver, me ha dicho. Es decir, Luisa está enfatizando el preludio de una palabra que nace del amor divino y que exige o que exhorta a ser escuchada en comunión, en una comunión aún más profunda. Hija mía, la culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. La mente siente la cadena de la culpa y queda impedida para comprender el bien. La voluntad siente la cadena que la ata y se siente entorpecida. Y en lugar de querer el bien quiere el mal, el deseo encadenado siente que le cortan las alas para volar a Dios. Vaya afirmación inicial de Jesús. Una afirmación que está condensando con brevedad, contundente, ¿no? Una verdad teológica, una verdad existencial. El pecado, lejos de ser un simple error o una mancha accidental, constituye una cadena espiritual que paraliza el alma en su obrar y la incapacita para moverse con libertad hacia el bien. Jesús no describe la culpa en términos meramente morales, sino ontológicos y dinámicos, como una fuerza, ¿no?, interna que actúa como grillete, como obstáculo y como obstáculo estructural, que ata la entraña misma de la criatura, deteniendo su impulso, ese impulso natural, ¿no?, hacia Dios, que es el bien supremo. Es decir, la culpa no solo afecta exteriormente, sino que se convierte
en un principio de esclavitud interior, o sea, en una condición existencial en la que el alma pierde su capacidad de tender libremente hacia su fin último. En el designio divino, el alma fue creada para moverse con soltura en el campo del bien, para respirar y actuar en el amor divino, pues como pez en el agua. Pero el pecado rompe esta armonía vital. Y no solamente rompe, es que impone una ley contraria, una lógica extraña a nuestro rostro original, a nuestra naturaleza original. Por eso Jesús no dice simplemente que la culpa hiere o daña, dice que encadena. Y unas cadenas es una imagen muy poderosa, ¿no? Que alude a la pérdida de libertad interior y también de alguna manera señala, ¿no?, una condición de opresión que impide no solo obrar bien, sino incluso desearlo, desear el bien con fuerza. Cuando Jesús dice que la culpa le impide al ser humano hacer el bien, no se refiere solamente a las obras externas, sino principalmente está señalando, indicando al obrar, ese obrar vital, ese obrar interior, ese movimiento continuo, incesante del alma, ¿no?, que debería estar pues moviéndose, ¿no?, en esa corriente de luz hacia la verdad, hacia el amor, hacia la luz. Y es que la culpa actúa como una inversión de ese dinamismo espiritual. El alma, que debería pues ser fluida, ¿no?, en la gracia, se vuelve rígida. En la culpa, los actos del alma, ¿no?, que deberían nacer con naturalidad del amor, pues se ven obstaculizados, y la fecundidad, que debería ser divina, ¿no?, pues de fecundidad nada, esterilidad. El alma encadenada ya no puede, un alma encadenada no puede fundirse con el divino querer, no puede participar activamente en los actos del fiat eterno, ni formar con Jesús actos divinos que glorifiquen al Padre y que embellezcan la creación. Por tanto, la culpa no solamente impide hacer el bien moral, impiden que se dé a luz al bien divino, el que solo se puede obrar en esa y gestar en la voluntad de Dios. Y en esta perspectiva, la culpa no es solamente obstáculo para la virtud. La culpa es ruptura de la fecundidad sobrenatural, que solamente el vivir en la divina voluntad puede pues conferir. Si recordamos, hemos escuchado cómo Jesús llama, al llamar hija mía a Luisa, y la llama así antes de enunciar esta verdad. No solo la interpela afectivamente, la sitúa en la posición de oyente fiel, de heredera espiritual.
el maestro se dirige a la sierva de Dios, pues como una discípula que debe aprender a distinguir lo que ata del alma y lo que la libera, lo que bloquea la acción divina y lo que la potencia, ¿no? Y al hacerlo revela también su dolor compasivo, porque Jesús no brinda una sentencia fría, sino que toda esta declaración está brotando de su corazón herido, traspasado, al ver a las almas pues privadas de libertad, al ver a las almas incapacitadas para amar como tal y como fueron creadas para hacerlo. Por tanto, esta primera afirmación de Jesús, esta afirmación inicial, está abriendo la revelación, ¿no?, de un principio que es clave. Que el mayor drama del pecado no es el castigo, sino la imposibilidad de amar, la imposibilidad de obrar el bien, de esa imposibilidad de desplegar el designio divino en uno mismo. Aquí la verdad que viene enseguida, ¿no?, a la memoria, ¿no?, aquella frase célebre de San Pablo en la carta a los romanos. Él decía: en efecto, no entiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hago lo que aborrezco. El caso es que la culpa, al encadenar al alma, la impide ser lo que Jesús quiere que sea, lo que el Altísimo quiere que seamos. Por eso Jesús no simplemente quiere perdonar a las almas, Jesús quiere romper esas cadenas, pues para que el alma pueda volver a caminar en libertad, para que el alma pueda volver a respirar en amplitud, o sea, ser lo que es, o lo que debería ser. Por tanto, Jesús quiere que peregrinemos por este mundo, ¿no?, en libertad, hacia la plenitud de nuestra vocación divina. Y en este punto, pues es muy conveniente, ¿no?, recordar lo que dice el volumen 13, y dentro del volumen 13, concretamente, el numeral 33, ¿no?, que tiene como fecha 16 de noviembre de 1921. Dice Jesús: al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de hierro. Si venial, son cuerdas. Entonces, si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en el paso. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. No hace falta comentar mucho, ¿no?, estas palabras. Oh, cómo me da compasión ver al hombre encadenado por sus mismas culpas.
He aquí porque la primera pena que quise sufrir en la pasión fueron las cadenas. Quise estar atado para liberar al hombre de sus cadenas. Aquellas cadenas que yo sufrí se convirtieron, en cuanto me tocaron, en cadenas de amor, las cuales tocando al hombre quemaban y rompían las suyas y lo ataban con mis amorosas cadenas. Contundentes palabras de Jesús. Pero antes de comenzar a comentarlas, quisiera otra vez retomar, ¿no?, del mismo libro de cielo, el volumen 13, también el mismo numeral 33, que tiene como fecha 16 de noviembre de 1921, ¿no? En ese numeral, ¿no?, Jesús dice que, a ver, oye, ahora sí que, así, desde que me apresaron hasta el monte Calvario, estuve siempre atado. Es más, agregaban siempre más cuerdas y cadenas, por temor de que pudiera huir. Y para hacer más burla y juego de mí, cuántos dolores, confusiones, humillaciones y caídas me causaron estas cadenas. Pero debes saber que en estas cadenas había un gran misterio y una gran expiación. El caso es que Jesús ha comenzado diciendo: oh, cómo me da compasión ver al hombre encadenado por sus mismas culpas. Es decir, Jesús comienza con un grito de piedad divina. Oh, cómo me da compasión. Esta exclamación nace del amor, un amor herido, no ante la grandeza del pecado en sí mismo, ¿no?, sino ante el estado de esclavitud en el que el alma se encuentra, pues como fruto, ¿no?, de su culpa. Cristo no está presentándose como juez, sino como esposo. Y un esposo doliente. Se presenta como un redentor conmovido. Y un redentor que además se mueve, ¿no?, hacia, o por, mejor dicho, por una misericordia activa, ardiente, ¿no? Por eso su mirada, la mirada de Jesús, no condena, es una mirada que conmueve. Y su compasión no es una compasión pasiva, al contrario, es el principio de su decisión salvífica, la razón por la cual elige sufrir ataduras físicas en su pasión, tal y como, bueno, acabamos de escuchar al leer, ¿no?, el numeral 33 del volumen 13. El caso es que Jesús revela que las cadenas no fueron un simple instrumento de humillación tolerado por necesidad, sino que en su pasión Él mismo las quiso. Él mismo las eligió libremente como pena de su Vía Crucis. Y aquí se descubre un misterio de amor. Antes del primer
latigazo, de aquel latigazo que cayera, ¿no?, sobre su espalda, en ese misterio, ¿no?, de la doloroso, ¿no?, la flagelación del Señor, ¿no? Jesús quiso experimentar en su propia carne lo que la culpa produce en el alma: la atadura, la inmovilidad, la impotencia. Jesús quiso solidarizarse con la esclavitud espiritual del hombre. ¿Para qué? Para redimirla desde dentro. Así que cada eslabón que lo apretaba era en realidad una llave que comenzaba a abrir nuestras prisiones. Pero es que hay más. Esas cadenas no permanecen neutras. Al tocar el santísimo cuerpo de nuestro Señor, se transfiguran. Esas cadenas, en contacto con la persona divina del Verbo encarnado, las cadenas humanas, símbolo de opresión, se convierten en cadenas de amor, en instrumentos de gracia. El dolor físico no se anula, pero se transforma en vehículo redentor. Jesús no rompe las cadenas del pecado desde fuera, como un juez que desata, sino desde dentro, asumiendo la atadura para quemarla con el fuego de su amor. Lo que toca su santa humanidad queda divinizado. Lo que oprime se vuelve abrazo. Lo que ata al pecado se convierte en vínculo nupcial. Por eso Jesús, al decir que quemaban y rompían las suyas, se revela pues en esa afirmación una doble eficacia. Primero, un acto purificador, porque el contacto con las cadenas de Jesús quema las del pecado, destruye su raíz, desintegra la opresión. Y segundo, aparte del acto purificador, hay un acto transformador, porque una vez roto el grillete de la culpa, el alma no queda sin dirección. Es atada nuevamente, pero esta vez es atada por el amor divino, por el amor redentor, por el amor del divino esposo. Y es que Jesús no libera para dejar al alma suelta, sino para reclamarla. La reclama para sí. No olvidemos, es el divino esposo. De ahí el sentido profundo de sus amorosas cadenas. Son lazos esponsales que atan el alma al corazón de Jesús y la atan no como una esclava, sino como esposa. Estas cadenas nuevas, las de Jesús, no restringen, sostienen. Estas cadenas de Jesús, estas cadenas, estos vínculos, lazos nupciales, no impiden, dirigen, no humillan, embellecen. Son las cadenas de quien se deja poseer por el amor que lo ha liberado. En este sentido, este enunciado del libro de Cielo, ¿no?, revela el núcleo de la redención como sustitución amorosa y configuración esponsal. Cristo
Cristo se encadena para desencadenarnos. Y al hacerlo, no nos deja libres para el mundo, nos deja libres para el amor, libres para Él. Las cadenas de amor no son signo de servidumbre, son una imagen de pertenencia, son la señal de una libertad que se consagra, de una voluntad humana que se entrega, y se entrega para fundirse, para entrelazarse con la voluntad divina. Por lo tanto, las cadenas de la culpa son reemplazadas, y son reemplazadas por cadenas de luz, son reemplazadas por cadenas de fuego, de dulzura. Por ende, son vínculos que atan sin oprimir, que sujetan sin herir, que abrigan sin sofocar. Son las cadenas que llevan al alma no a la esclavitud del deber, sino a la alegría del abandono. El alma, al acoger estas cadenas, encuentra el abrazo del amor divino, de un amor que se entregó hasta una muerte de cruz. Pues ojalá que acojamos estas cadenas y en ellas vislumbremos ese abrazo del amor que se entregó por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Mi amor es operativo. No sabe estar si no obra. Por eso para todos y para cada uno preparé lo que se necesita para rehabilitarlo, para sanarlo, para embellecerlo de nuevo. Todo hice a fin de que si se decide encuentre todo preparado y a su disposición. Por eso tengo listas mis cadenas para quemar las suyas. Los pedazos de mi carne para cubrir sus llagas y adornarlo de belleza. Mi sangre para darle nuevamente la vida. Todo lo tengo listo. Acabamos de escuchar una maravilla de las maravillas, y es que estas palabras de Jesús son toda una declaración solemne sobre la naturaleza misma de su amor. Un amor que no puede permanecer quieto, un amor que no tolera la inercia, que no se conforma con amar en silencio o desde lejos, sino que necesita expresarse en obras, en acción, en entrega concreta. Su amor es operativo, o sea, esencialmente dinámico y fecundo. Es un fuego que al arder busca transformar, sanar, redimir, embellecer. Y aquí se revela una de las notas más profundas de la divina voluntad. No existe en Dios amor contemplativo que no se vuelva acto, ni deseo que no se traduzca en don. Jesús ama obrando y obra porque ama. Desde esta lógica divina, Jesús afirma que ya ha preparado todo para la rehabilitación del alma. Esa rehabilitación, ese todo, no es genérico, sino particularizado, único, dirigido sí para todos, pero para cada uno. El amor divino, claro, que abraza a todos,
pero conoce a cada uno por su nombre. Nos conoce a cada uno de nosotros por nuestras heridas, por nuestra propia historia. En consecuencia, la redención no puede ser abstracta, ni una simple estadística. La redención es concreta, es personal y tiene reservada para cada alma la dosis exacta de medicina celestial, esa medicina que necesitamos para la rehabilitación. Nada le falta al amor redentor para sanar al hombre, excepto una cosa, nuestro consentimiento. Por eso Jesús insiste: todo hice a fin de que si se decide, encuentre todo preparado. Esta condición, si se decide, es muy reveladora. El amor de Cristo es perfecto, pero no violento. El amor es activo, pero no invasivo. Prepara todo, pero espera. A diferencia de nuestros amores humanos, que muchas veces o demasiadas veces son exigentes o condicionan, ¿no? El amor divino anticipa todo, lo anticipa sin obligar nada. Ha dispuesto los medios, ha dejado las puertas abiertas, ha almacenado en su corazón, en ese divino corazón traspasado, pues ha almacenado todos los recursos de gracia y ahora permanece como esposo, ¿no? Esperando una respuesta libre. La rehabilitación de la criatura requiere libertad, pero también tiene a disposición la criatura, si así consiente, todo el arsenal divino, ese arsenal necesario para la reconstrucción total. Fijaos que Jesús ha enumerado, pues con bastante detalle, ¿no?, los dones que ha dispuesto para esta restauración. Primero, sus cadenas para quemar las nuestras. Segundo, los pedazos de su carne santísima para cubrir nuestras llagas y adornarnos de belleza. Finalmente, su preciosísima sangre para darnos nuevamente vida. Sus cadenas, pues ya sabemos, son aquellas que Jesús asumió libremente, voluntariamente, y las asumió en su pasión, y que ahora están cargadas de potencia espiritual, porque no solamente simbolizan su amor, sino que se vuelven fuego que consume nuestras ataduras. Son cadenas que no aprisionan porque transforman y atan al alma con vínculos nupciales, con vínculos de gracia. La carne desgarrada de Cristo en la flagelación, en los azotes, la misma que se entrega en el sacramento de la Eucaristía, se convierte en materia de reparación y adorno, de hermosura. Porque es que no solamente nos cura, es que nos embellece. Y nos embellece al
a la altura del más bello de los hombres. Cristo no se limita a cerrar nuestras heridas. Cristo las cubre con su propio cuerpo, como quien viste con gloria a la miseria humana. Y su preciosísima sangre derramada en el Gólgota no solo limpia, vivifica. Esta sangre no actúa simbólicamente, claro que no, sino que actúa operativamente como principio de regeneración, como el impulso divino que devuelve al alma su fuerza original, su resplandor perdido. Y Jesús ha concluido con una afirmación pues totalmente cargada, ¿no?, de ternura activa. Todo lo tengo listo. Esta frase, todo lo tengo listo, encierra una tensión divina. Sí, el deseo irresistible de Jesús por dar, por derramarse, por rehabilitar, pero todo ello unido al drama de una criatura pues que muchas veces no toma lo que ya está preparado. El cielo está abastecido. El corazón de Cristo rebosa. El amor divino ya ha obrado. Solamente falta que el alma diga sí quiero. Todo lo esencial está dispuesto. Solo resta la decisión de quien ha sido amado primero. Y en esta lógica, la nueva vida en la divina voluntad, pues claro que no consiste en mendigar gracias, sino en entrar en lo que ya ha sido preparado desde la eternidad. El alma no construye su salvación desde cero, sino que acoge lo que Jesús ya ha previsto con amor exquisito. Sus cadenas, su carne, su sangre y todo lo necesario para ser de nuevo imagen viva del Verbo encarnado, imagen y semejanza de Cristo, el primogénito, el nuevo Adán. Tengo en reserva para cada uno lo que se necesita. Mi amor quiere darse, quiere obrar. Siento una intranquilidad, una fuerza irresistible que no me da paz si no doy. ¿Y sabes qué hago? Con esta confesión, Jesús abre el alma de Luisa y por extensión a todas las almas que acogen el don de su voluntad, el secreto íntimo del movimiento interior de su amor divino, de su amor eterno. No es un amor estático, contemplativo o inactivo, sino un amor que vibra, que pulsa, que palpita, que no puede permanecer encerrado en sí mismo. Su corazón es un manantial que no cesa de brotar, un horno ardiente que no puede dejar de irradiar fuego. Por eso Jesús, con palabras simples, pero cargadas de misterio, tengo en reserva para cada uno lo que necesita. Esta reserva no es impersonal ni aleatoria. Es toda una economía de la gracia individualizada,
pensada desde la eternidad para cada criatura en particular. Esa imagen de la reserva evoca un tesoro celeste, preparado con anticipación, como si en el corazón de Jesús hubiese una sala secreta en la que están almacenados, ¿no?, todos los dones necesarios para la sanación, para el embellecimiento y plenitud de cada alma. Nada falta en ese corazón. Por eso no hay necesidad humana que no tenga su equivalente redentor, ya previsto en Cristo. Pero esta reserva, aunque está completa y ya está dispuesta, no se impone, espera ser tomada, espera ser acogida, deseada. Y aquí hay una tensión divina. Ha dicho con otras palabras: mi amor quiere darse, quiere obrar. El Señor no solamente desea amar obrando, dando, transfundiendo vida. Es una transfusión de vida de cielo. Jesús no puede ser amor si no se comunica, porque el amor divino no puede ser reservado. Por su misma naturaleza es don, impulso de salida, de entrega total. Por eso no soporta estar inactivo, porque su identidad es dar y dar sin cesar. Por eso declara con una, yo diría, conmovedora expresión de necesidad amorosa: siento intranquilidad, siento una intranquilidad, una fuerza irresistible que no me da paz si no doy. Esto no es una necesidad ontológica, claro que no. Dios es perfecto en sí mismo. Esto es una necesidad de amor, de plenitud, que al no poder contenerse, sufre si no encuentra un lugar donde derramarse. El amor divino que arde en el seno del Padre y del Hijo se vuelve inquietud cuando no es correspondido. Se convierte en urgencia de donación, en desasosiego divino. No porque le falte algo a Dios, sino porque su amor es tan pleno, tan sobreabundante, que la ausencia de acogida, ¿no?, en la criatura lo deja en una especie de agonía santa. En este sentido podríamos decir que hay una pasión continua en el corazón de Jesús, pues la de no poder amar a todos como quisiera, ¿no?, por la cerrazón de los corazones humanos. En cualquier caso, y afortunadamente, el amor de Jesús no espera condiciones perfectas para darse. No exige pureza absoluta, ni merecimientos previos, ¿no?, sino solo espera apertura, deseo. Y si encuentra un alma, pues que lo ame y que quiera recibirlo, allí mismo descarga todo lo que otros no quisieron. Y por eso Jesús
en este fragmento que acabamos de escuchar, culmina con una pregunta pues que abre la puerta, ¿no?, a un gesto generoso. ¿Y sabes qué hago? ¿Y sabes qué hago? Esta pregunta no busca información. Esta pregunta en el fondo es una confidencia, un susurro del Divino Esposo que está por revelar un secreto de ternura y de magnanimidad sobrenatural. Y a la vez, ¿no?, pues está invitándonos a convertirnos en cálices abiertos donde el amor divino pueda derramarse sin medida y que pueda colmar no solamente lo justo, sino lo que otros han despreciado. Así que podríamos decir que las matemáticas del cielo o la matemática sobrenatural conlleva que lo que uno desprecia, pues otro lo recibe, y lo recibe centuplicado, ¿no? Y este principio es fundamental para comprender cómo la divina voluntad redistribuye los tesoros del cielo, ¿no? Y esto está, bueno, muy enlazado a ese principio evangélico, ¿no? Así, por ejemplo, en Mateo 13, ¿no?, se dice que al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Cuando veo que ninguno toma, concentro mis cadenas, los pedazos de mi carne, mi sangre, en quien los quiere y me ama, y lo cubro de belleza, envolviéndolo todo con mis cadenas de amor, le centuplico la vida de gracia, y así mi amor se desahoga y se tranquiliza. Jesús aquí hemos escuchado cómo se revela no solamente la abundancia de su amor, sino también nos está revelándonos o enseñándonos, ¿no?, la gestión espiritual de los rechazos humanos. Cuando el alma humana cierra la puerta, le da un portalazo a Jesús, amor eucarístico, ¿no? Le da ese portalazo a las narices. Cuando la indiferencia del mundo desprecia las gracias de la redención, Jesús no se retira en tristeza pasiva, sino que reorienta el flujo de su amor. ¿Hacia dónde? Hacia donde encuentra acogida. El amor divino es tan pleno que no se detiene ante el rechazo, sino que busca un nuevo recipiente donde volcarse, y ese recipiente es el alma que lo quiere, que lo ama, que lo desea. Por eso los hijos de la divina voluntad son, pues, vasos espirituales. El caso es que Jesús, claro que habla con ternura, pero también habla con decisión. Concentro mis cadenas, los pedazos de mi carne, mi sangre. Ese concentrar no es una metáfora piadosa, es una acción espiritual real, mística, eficaz. Los sufrimientos de la pasión, lejos de haber sido un evento pasado, están actualmente vivos, están actualmente disponibles
como tesoros escondidos en el corazón del Redentor. Y cuando no son tomados por la mayoría, pues por tibieza o por orgullo o por desconocimiento, se condensan en aquellos que lo aman y se condensan como una herencia sobrenatural que se redistribuye según la disposición de cada alma. Esto tiene una profunda implicación. El alma que ama verdaderamente a Jesús no solamente recibe gracia para su bien personal, sino que se convierte en receptáculo sobreabundante de todo lo que otros han dejado caer. Por eso dice Jesús o añade, que lo cubre de belleza. Es decir, no simplemente Jesús nos da a los hijos de la divina voluntad algo útil, sino que es que Jesús nos embellece, y nos embellece con su hermosura, el más bello de los hombres. La redención, en la lógica del reino, de la divina voluntad, no solamente rehabilita, transfigura. Jesús no se contenta con restaurar lo dañado, sino que adorna, glorifica, embellece. El alma amante es recubierta con los méritos de la pasión. Y es recubierta, pues, como una esposa que es ataviada con el vestido nupcial que el divino esposo, el mismo divino esposo, tejió con su sufrimiento redentor. Aún más, el alma no queda parcialmente transformada. El alma es envuelta por completo, abrazada con los lazos místicos de la pasión. Ya sabemos que son cadenas que no oprimen, sino que sellan, y sellan la pertenencia total al Rey de la gloria. Y aquí se revela pues todo un giro esponsal del sufrimiento redentor. Lo que fue instrumento de dolor se vuelve símbolo de unión conyugal, de posesión mutua entre el alma y Cristo. Ese atavío, esa envoltura, no aprieta, al contrario, sostiene, no limita, sino que afirma la identidad del alma, y la afirma como amada y poseída por el amado, por el Rey de amor. Pero es que Jesús no ha terminado todavía. Acabamos de escuchar cómo dice, y nos ha dicho, le centuplico la vida de gracia. Y con esta declaración Jesús nos introduce en esas matemáticas divinas, que no son, que no es distributiva ni igualitaria. No. Las matemáticas de Dios son desbordantes y proporcional al amor. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma que acoge con generosidad, que se ofrece sin reservas, recibe multiplicado pues todo lo que los otros han rechazado. Lo que se pierde para uno se multiplica para otro. Esta es la economía celestial,
Y esta economía, estas matemáticas están en perfecta sintonía con el Evangelio. Hemos dicho, antes hemos nombrado el Evangelio de de Mateo. Ahora, por ejemplo, si recordamos a Lucas en el capítulo 8, ¿no? Lo dice así. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Esto no es una exageración poética, es la medida real del derramamiento de gracia en un alma disponible, abierta al querer divino. Finalmente, Jesús ha dicho o nos ha declarado: así mi amor se desahoga y se tranquiliza. Estas palabras de una insondable ternura revelan toda una verdad muy sublime. El amor divino, cuando encuentra dónde darse, se aquieta, se realiza, encuentra su descanso. Jesús, que es Dios y amor al mismo tiempo, experimenta un desasosiego mientras su amor esté impedido, mientras no pueda entregarse. Pero en el alma que lo ama, que toma la cruz, que lo deja actuar, claro que sí, su amor se desahoga. Es decir, fluye, se entrega, se consuma, y en esa entrega, pues claro que sí. Dice Jesús que se serena como un mar, que encuentra por fin la orilla que lo acoge. En definitiva, el alma que vive en la divina voluntad, pues es un cáliz, pero un cáliz vivo, donde Jesús vierte no solamente lo necesario, sino ese plus, lo que los otros han despreciado. Eso es el descanso del amor. Es la gloria de la pasión, la corona de su querer santísimo. Por eso cada acto de amor, cada deseo sincero, ¿no? Cada sí quiero, pero ese consentimiento brindado en la divina voluntad, no solamente transforma al alma, ¿no? A ese alma que se da, ¿no? Que se entrega, sino que es que además, además de transformarnos, de transfigurarnos, al mismo tiempo se consuela y se plenifica al mismo Dios, quien en ese deseo ardiente de darse encuentra almas. En esas almas encuentra pues su desahogo, ¿no? Su desahogo eterno. Pero mientras esto decía, yo veía que sus cadenas, los pedazos de su carne, su sangre, corrían sobre mí, y él se divertía aplicándolo sobre de mí y envolviéndome toda. Cómo es bueno Jesús, sea siempre bendito. Después ha regresado y agregado: Ahora Luisa, con esta declaración, ¿no? Está marcando pues una transición de la palabra revelada, de esa palabra divina, ¿no? A su eficacia, una eficacia inmediata, ¿no? Porque ya no se trata de una instrucción teológica. Es que ahora
la revelación, toda esa confidencia que Jesús nos ha brindado en el numeral, ¿no? Pues está derramándose, se está actualizándose, tal y como pues confiesa, ¿no? Y declara la misma Luisa. O sea, lo que Jesús había declarado, que como preparado para quien lo quiere y lo ama, recordemos, cadenas, carne, sangre, está comenzando, ¿no?, a aplicarse realmente. En este caso, en la pequeña hija de la divina voluntad. Y todo ello en un plano místico y ontológico. Las imágenes de la pasión se transforman aquí en instrumentos vivos de unión, belleza y divinización. Luisa ha dicho que ella veía que sus cadenas, los pedazos de su carne, su preciosísima sangre, pues corrían sobre ella. No se trata de una gracia que le llega a Luisa por mérito propio, ¿no? Es una iniciativa divina, ardiente. Es una corriente sobrenatural que responde al deseo de Jesús de darse por completo. Es Jesús quien actúa. Es Jesús quien aplica su pasión sobre el alma, ¿no? En este caso Luisa, como un sacerdote, bueno, como el sumo y eterno sacerdote que administra sobre la sierva de Dios el viático místico de su cuerpo y de su sangre. Si recordamos esa frase que Luisa, y que acabamos de escuchar, ¿no?, dice que él se divertía aplicándolos sobre mí. Y esto puede tal vez, desconcertar, pero es profundamente revelador, porque manifiesta el gozo del amor realizado, la alegría del divino esposo, que por fin encuentra una esposa que se deja revestir, que se deja embellecer, curar, poseer. Jesús no se divierte en un sentido trivial, sino en un sentido esponsal y jubiloso. Y ahí, claro, encuentra consuelo en dar, encuentra alegría en derramarse, gozo en transformar. Él se divertía aplicándolos sobre mí. El amor, que es Dios, no haya descanso en sí mismo hasta que no se haya consumado, más que consumado, hasta que no haya comunicado, y comunicado por entero, hasta que no se haya comunicado por entero. Y en Luisa, y por supuesto, en todos los hijos del Fiat Voluntas Tua, en todas las almas que lo aman, ¿no?, Jesús encuentra el lugar donde puede ejercer esa divina recreación, ¿no?, que es formar de nuevo al alma con los elementos de su pasión. Lo que Jesús aplica son realidades vivas de su sacrificio, que ya, bueno, que Él así nos lo ha comunicado, sus cadenas, sus pedazos de carne, su sangre preciosa, y cada elemento de su pasión contiene una gracia particular,
una función reparadora, un misterio redentor. Las cadenas lo atan al alma, ¿no? Lo atan como esposo. Los pedazos de carne que hacen cubrir, ¿no? y sanar llagas espirituales, volviéndose adornos, mientras que la preciosísima sangre que hace lavar, vivificar y divinizar. En conjunto, estos dones no solamente rehabilitan al alma, sino es que la envuelven totalmente, la revisten, la transfiguran en criatura nueva, como una segunda encarnación mística, donde Cristo vuelve a vivir en ella, ¿no? Un cielo nuevo, una tierra nueva, un cuerpo de luz. Y es en ese momento cuando Luisa, pues sobrecogida por ese gesto amoroso de Jesús, pues exclama: ¿cómo es bueno Jesús? Sea siempre bendito. ¿Cómo es bueno Jesús? Sea siempre bendito. Esto no es una fórmula piadosa, es el clamor de un alma que ha sido tocada, que ha sido invadida, transformada, transfigurada por el amor divino. Es una alabanza espontánea que brota pues cuando la criatura experimenta, ¿no?, ese desbordamiento, ¿no?, del bien divino. Luisa, completamente envuelta por Jesús, responde con bendición, es decir, con una palabra de reverencia que reconoce la infinita bondad del Señor en su obrar, en ese obrar siempre a favor nuestro. Hija mía, siento la necesidad de que la criatura repose en mí y yo en ella. Pero ¿sabes cuándo la criatura reposa en mí y yo en ella? Cuando su inteligencia piensa en mí y me comprende. Ella reposa en la inteligencia de su Creador, y la del Creador encuentra su reposo en la mente creada. Cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, las dos voluntades se abrazan y reposan juntas. Si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas y ama solo a su Dios, qué bello reposo encuentran mutuamente Dios y el alma. La verdad es que Jesús sigue maravillándonos, porque es que aquí el Señor ya se revela como un Dios que no solamente salva, es que instruye, santifica, y es que además es que desea reposar, no porque esté fatigado, porque claro, Dios es el omnipotente, sino porque el amor busca descanso en la comunión. Y este descanso no es un estado pasivo, sino el fruto de una unión consumada, armónica, total. Acabamos de escuchar cómo Jesús ha comenzado con una afirmación pues sorprendente. Siento la necesidad. Siento la necesidad. Y esto expresa, expresa y encierra un misterio de abajamiento. El Verbo encarnado, pleno en sí mismo, ¿no?, declara sentir una
necesidad. Pero no se trata de una carencia ontológica, sino de un fervor del amor divino, una urgencia de compartir su ser con la criatura amada, de establecer con ella un vínculo tan íntimo que ambas partes puedan decir: estoy en ti y tú en mí, estoy en ti y tú en mí. Por eso el reposo, o ese reposo, no se va a realizar con devociones superficiales ni con abstracciones catequéticas, sino en la integración viva y operante de las tres potencias del alma: inteligencia, voluntad y amor. ¿Con quién? Con las del Creador, claro. Y este triple nivel de reposo revela toda una pedagogía divina que quiere restaurar en la criatura pues la armonía, esa armonía original del Edén, donde el hombre caminaba con Dios y ambos se complacían mutuamente. El caso es que primero Jesús habla del reposo de la inteligencia. Lo ha dicho con estas palabras: cuando su inteligencia piensa en mí y me comprende. Cuando su inteligencia piensa en mí y me comprende. Aquí no se trata de una comprensión teológica y, por supuesto, especulativa, sino de una atención amorosa a su persona, de una contemplación que abre el entendimiento para recibir la luz de lo alto. Pensar en Jesús con amor y verdad, fijar en Él la mente, es ya permitirle reposar en nosotros. Y recíprocamente, cuando la mente humana se ordena y se eleva hacia el Señor, encuentra en el Señor su paz, como un río que vuelve a su fuente. Y aquí pues claro que resuenan, ¿no? Y se cumplen aquellas palabras de San Agustín, ¿no? Pues tan famosas, ¿no? De ese libro tan memorable suyo, ¿no? De las confidencias, ¿no? De las confesiones, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Solamente que estas palabras tan célebres de San Agustín, aquí Jesús las invierte, ¿no? Invierte la perspectiva y declara que mi inteligencia también desea descansar en ti. Alma pequeña, mente limitada, pero abierta, ¿no? Al infinito. Después de hablar del reposo de la inteligencia, Jesús revela, ¿no? El reposo de la voluntad. Cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina. Esa unión de voluntad humana con la divina voluntad no se trata de una unión de obediencia ni de sumisión. Está hablando de algo más, de un abrazo. Es una fusión que da lugar a una sola operación divina humanizada.
Cuando el alma renuncia a su propio querer para abrazar el querer eterno, ambas voluntades, la humana y la divina, reposan, porque ya no hay conflicto, ya no hay resistencia, no hay división. Se ha cumplido ese clamor de Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. El alma que entra en este estado deja de vivir en tensión para comenzar a participar del reposo trinitario, de esa paz que no es ausencia de actividad, sino plenitud de comunión. Y ya finalmente Jesús llega al reposo del amor. Lo ha dicho con estas palabras: si el amor humano se eleva, si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas y ama solo a su Dios. Este es el vértice. Cuando el alma no ama a Dios junto con otras cosas, sino por encima de todas y con exclusividad de primacía y dirección, entonces el amor encuentra su cumbre, su cima. Y en este punto Dios mismo se siente amado de verdad. ¿Por qué? Porque es que aquí ya no hay idolatría, ni por supuesto dispersión ni competencia. El alma, al amar solo a Dios, ama en Dios todas las cosas ordenadamente, pero ya no como posesiones, sino como prolongaciones del amor con mayúscula, de ese amor recibido, ¿no? Y entonces, claro, que Jesús pues concluya con una exclamación pues admirativa, ¿no? Claro que sí. Qué bello reposo encuentran mutuamente Dios y el alma. La criatura redimida, abrazada, amada y amante, ¿no? Se convierte en lecho del Señor, en santuario donde Dios reposa. Y no solamente reposa, se deleita. Esto no es una mera herramienta del amor, del plan divino, ¿no? Sino el lugar donde el amor de los amores puede descansar, no porque haya cesado de amar, sino porque ya por fin, finalmente, ha sido correspondido. De ahí que en la nueva vida, en la divina voluntad, ese es el descanso recíproco entre el Creador y la criatura, entre dos voluntades que ya no se enfrentan, sino que se funden. Y en ese fundirse comienza la verdadera vida del alma. No solamente vivir para Dios, sino vivir en Dios, con Dios, y permitirle a Dios vivir en nosotros. Vivir en nosotros, latir en nosotros, obrar en nosotros, pensar y amar en nosotros. Quien da reposo, lo encuentra. Yo le hago de lecho y la tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos, por eso ven y reposa en mi seno. Con estas palabras finales, Jesús corona este 14º numeral de este maravilloso
volumen 14 del libro de Cielo. Y lo corona con una imagen de altísima ternura y de una profundidad mística extraordinaria. Porque Jesús habla no ya como maestro ni como redentor sufriente, nos ha hablado como esposo que ofrece descanso en su intimidad más sagrada. El alma que da a Dios un lugar donde reposar, esto es, que lo acoge, lo ama, que se entrega a su voluntad suprema, se convierte en morada del Señor, en lecho para el divino esposo, y a su vez recibe pues el mismo don, o sea, reposa en Dios. Y así lo ha dicho Jesús: quien da reposo lo encuentra. Es el dar, ese dar es recibir, es una dinámica circular del amor, y es lógica del reino de la divina voluntad. Con la gracia de las gracias, con ese don de dones, todo lo que la criatura entrega a Dios le es devuelto, pero bueno, ya sabemos, le es devuelto aumentado, purificado, glorificado. El alma que permite a Jesús reposar en su inteligencia, en su voluntad y en su amor, en esa triada, ¿no? Se convierte en esposa, en la que él, claro, encuentra consuelo. Pero esa donación no se agota en sí misma. El alma también es recompensada con el mismo descanso, con un sueño de paz divina, de shalom celestial. Y es que, bueno, y además es que no nos quedamos aquí. Y si hemos escuchado bien, ¿qué ha dicho Jesús? Yo le hago de lecho. Jesús se hace cama, soporte, descanso, envoltura del alma que lo ama. El Verbo hecho carne, el creador del universo, agárrate, se ofrece como lecho del alma. Y no solo para cobijarla, sino para sostenerla en su sueño más dulce, el del amor confiado, sin reservas, sin miedo. Ese descanso, pues, no es pasividad ni olvido, ¿no? Es reposo de la voluntad, ya una voluntad ya por fin pacificada, ya no nos da guerra, una paz profunda, ¿no? Que nace de esa fusión de vidas. Y también Jesús, claro, no sorprende, ¿no? O no extraña, ¿no? Que Jesús haya añadido, ¿no? La tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos. Son palabras esponsales, conyugales, nupciales. La tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos. Es una consumación de esa dimensión nupcial, filial, ¿no? Y es que Jesús no está lejos, no es un espectador glorioso, ¿no? Jesús está abrazando al alma, está sosteniendo, está cubriéndola, está ciñéndola.
Así no extraña, ¿no?, que el alma entre en el sueño de Dios, que no es, claro, que no es inconsistente, ese sueño no es inconsciencia, sino abandono. Ese sueño no es oscuridad, es claridad, y una claridad sin esfuerzo, ¿no? No es no es evadirse, es presencia intensificada. Ese dulce sueño es imagen de lo que el alma vive cuando reposa en la divina voluntad. Porque es que reposando en la divina voluntad uno no lucha, uno no se debate, uno no se dispersa, uno vive en paz, una paz activa, uno vive en una inmersión amorosa en ese mar de luz, ¿no?, vastísimo, inmenso, del querer santísimo. Finalmente, Jesús pues cierra este numeral, ¿no?, con una invitación, ¿no? Una invitación que al tiempo que es pues mandato, ¿no?, es también una promesa. Por eso ven y reposa en mi seno. El seno de Jesús es el centro de su amor, es su corazón traspasado, es su voluntad santísima. Reposar allí es alcanzar el culmen, la cima de la intimidad espiritual. Es habitar en la fuente de toda gracia. Es ser abrazado por el amor mismo, ¿no? Y esta invitación de Jesús recuerda aquella conducta, aquel gesto, ¿no?, de San Juan en el Jueves Santo, que, bueno, en el cuarto evangelio, ¿no?, lo está anotado así, ¿no?, en el capítulo 13, ¿no? Recordemos ahí en el cenáculo de Jerusalén, uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. En todo caso, esta invitación es el punto de llegada de toda purificación, de toda reparación, de toda entrega. Reposar en el corazón de Cristo, como uno reposa en su propio hogar. Y no es un reposo de una forma intermitente, sino permanente. La nueva vida en la divina voluntad no se reduce a hacer cosas por Dios, sino vivir en su reposo. Dejar que Él viva en nosotros y que nosotros vivamos en Él, como un solo latido, un solo querer, una sola paz. En definitiva, el alma es invitada ¿a qué? Pues a dejar de luchar. Es invitada a que confíe plenamente. Es invitada a entregarse al abrazo del Señor, a dormir en su seno, como hija, como esposa, como templo. Es la conclusión perfecta, ¿no?, de toda esta pedagogía amorosa, ¿no?, que nos ha articulado este numeral, ¿no? Es pasar de la esclavitud de la culpa a la libertad del amor, de esas cadenas del pecado a otras cadenas, a las cadenas de fuego. Es pasar del esfuerzo, ¿no?, por obrar el bien
pues al descanso en quien es el bien mismo, el bien supremo. Una vez que hemos, de alguna manera, desgranado esta maravilla de las maravillas que Jesús nos ha brindado, pues bueno, es muy conveniente, ¿no? Recapitular, ¿no? Para tener así una visión clara, unificada, conjunta, ¿no? De todo lo que Jesús nos está invitándonos, a todo lo que estamos siendo llamados, ¿no? Y ya desde el principio Jesús pues se presenta a Luisa, ¿no? Con un rostro profundamente compasivo, mostrándole el drama, ¿no? Del alma encadenada por la culpa, y sabiendo que esa culpa no es simplemente un acto fallido, sino una fuerza que paraliza interiormente las facultades del alma, y por eso la inteligencia ya no percibe el bien, la voluntad se debilita y el deseo, que debería alzarse hacia Dios, pues queda sin alas. Y a esta esclavitud espiritual Jesús responde con un gesto de infinito amor. En su pasión, Jesús eligió libremente sufrir cadenas como primera pena, precisamente para romper las cadenas de las criaturas. Pero en Jesús estas cadenas, estas ataduras, no son signos de humillación, son instrumentos de redención, porque al tocar su cuerpo, su santísimo cuerpo, las cadenas se transfiguran en lazos de amor, que al tocar al alma queman sus cadenas de pecado, y al alma, ¿qué hace? La atan, pero la atan dulcemente al Sagrado Corazón. Jesús nos ha ido revelando una vez más que su amor es activo, dinámico, impaciente por obrar. Tiene preparado para cada alma, para cada uno, todo lo necesario para su restauración. Sus cadenas para liberarla, su carne llagada para sanarla y embellecerla, su preciosa sangre para devolverle la vida divina. Nada falta en su corazón sacrosanto, todo está listo, en reserva, esperando ser acogido. Pero cuando las almas pues no reciben estos dones, Jesús no se detiene en un dolor estéril. ¿Qué hace? Concentrar en quienes lo aman lo que otros rechazan. Y Jesús se deleita envolviéndolos en sus gracias, embelleciéndolos con los ornamentos de su pasión. A estas almas fieles les centuplica la vida de gracia, convirtiéndolas en cálices vivos, donde su amor se desahoga y se pacifica. Asimismo, con extraordinaria ternura, Jesús pasa del lenguaje de la redención al lenguaje del descanso, pero un descanso mutuo. Afirma sentir la necesidad de que la criatura repose en él y él en ella. Este reposo
se realiza cuando la inteligencia del alma piensa en Dios y lo comprende. Este reposo se realiza cuando la voluntad humana se liga, se une a la voluntad divina, y cuando nuestro amor se eleva por encima de todo lo creado. ¿Para qué? Pues para amar únicamente y exclusivamente a Dios. Entonces, claro, entre el Señor y el alma se establece un reposo recíproco, un reposo bello, perfecto. Él reposa en la criatura, como en un lecho escogido. Y la criatura encuentra en su Creador el descanso para su mente, para su voluntad, para su corazón. De ahí que Jesús pues concluya, ¿no?, con una invitación esponsal que condensa todo el misterio. Quien da reposo lo encuentra. Y él mismo se hace lecho para el alma, envolviéndola en sus brazos, haciéndola dormir el sueño más dulce, reposando en su seno como en un paraíso reencontrado, ¿no? Así que este numeral, este pasaje, nos revela no solo una doctrina, sino una vida en la que el alma, ¿no?, ya liberada de sus cadenas por el amor redentor, es introducida, cuando da su consentimiento, ¿no?, en ese descanso eterno del corazón de todo un Dios.